Bienvenidos a Chasing the Right, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. En 3, 2, 1. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos por aquí una tarde más en Chasing the Right. Hoy venimos con una invitada muy especial, Natalia Franco, ciclista profesional, ciclista que admiramos un montón, o que yo pues admiro un montón y he visto desde hace muchos años a través de tus redes sociales, todo lo que has hecho. Creo que he seguido una parte pues desde los últimos 3, 4 años tal vez como tu carrera desde las redes sociales y pues nada, para mí es un gusto tenerte aquí, para mí es un gusto que se haya podido dar la oportunidad de encontrarnos aquí en Bogotá. Lo habíamos hablado hace tiempo y por tema de agenda siempre había estado ahí como la opción, pero no se había concretado. Entonces tenerte aquí es un gusto, Nati. Te doy la bienvenida y pues nada, te invito a que te presentes, que la gente te conozca y arranquemos a hablar entonces de tu vida. No, mil gracias, Sebas. La verdad es un honor. He visto tu trabajo, me ha encantado lo que han hecho con Monumentos, el podcast. Entonces, no, súper feliz de estar aquí. Gracias por pensar en mí, por pensar que soy algo especial para mostrar. Y sí, pues casi no concretamos, pero bueno, aquí vengo fresquita de Transcordilleras y vi la oportunidad perfecta para que aquí pudiéramos estar. Buenísimo, pues arranquemos por ahí. Nati viene de Transcordilleras, que creo que hemos coincidido en que varios invitados de los que han estado aquí en el podcast han mencionado esa carrera. Abel ha mencionado, bueno, como que es una carrera que ha tomado mucha fuerza en los últimos años para las personas que hacen aventura, que les gusta el gravel. Creo que es como una de las grandes o los grandes eventos en los que participan al año. Y pues tú acabas de llegar, cuéntanos cómo te fue, bueno, cómo fue toda la experiencia, por dónde pasaron, cómo es la carrera. Bueno, esa carrera en serio que es épica. Pues si alguien quiere una aventura épica en su vida, haga un Transcordilleras. Y bueno, no de 8, pero de 3. De 3 etapas es algo súper manejable. La verdad que es una experiencia increíble porque pues estás cruzando alguna de las cordilleras pues, que pasan por Colombia y es impresionante el cambio de vegetación, de climas, de paisajes. Uno encontrarse pues que en una carrera con gente de todos los niveles, de muchas partes del mundo y es una exigencia súper alta y cada uno tiene como sus propias batallas en la ruta y no, la verdad que es algo que lo recomiendo de corazón, que es una experiencia muy bacana y me encanta. O sea, la verdad que soy embajadora de esa carrera. Este ya era mi tercero. Okay. ¿El tercero de 3 días o los otros 2? De 3 días. Okay. Solo he hecho de 3 días y creo que me quedaré en el de 3 días. ¿Sí? ¿No te atreverías a hacer el de 7 para probar a ver qué? El de 8. El de 8, perdón. El de 8, no sé, es que siento como que el de 3 es algo que uno queda muy feliz. O sea, como que el cuerpo está cansado, la mente está cansada, tienes mucha fatiga, pero estás contento. El de 8, el cuerpo es increíble, la mente lleva el cuerpo a donde uno lo lleve, pero creo que es una paliza muy grande al cuerpo, es muy duro. Mira que justo lo que acabas de hablar me acordó algo. Hoy hay un tipo que tiene un podcast que se llama Rich Roll, no sé si lo has visto, y bueno, el tipo entrevista a gente pues como extraordinaria y gente brillante en muchos aspectos. Y hoy subió una cosa con una señora, no me acuerdo el nombre, pero era como una profesora de Harvard de alto rendimiento y como cosas de coaching de la cabeza y bueno, cosas así. Y la vieja estaba hablando algo acerca de eso, de cómo uno mentalmente enfrenta la dureza. Entonces la vieja hablaba de un experimento que hicieron, entonces decía como que pusieron a unos grupos de personas a hacer burpees. Entonces como que un grupo hacía 100 y le decían como cuando ya esté agotado y sienta como ya ganas de terminar, me dice. Entonces como que ese grupo, el grupo que hizo 100, más o menos a los 70 burpees, decía no, ya estoy agotado, no sé qué. Y pusieron otro grupo a hacer 200 y el grupo de 200 como a los 140 burpees decía ya estoy agotado. Entonces la vieja decía que pues muchos estudios demostraban que uno mentalmente se setea con respecto a la meta. Entonces lo que tú decías, como que uno dice 3 días y tal vez uno llegue al segundo día, o sea, al tercer día ya como con lo último, pero todavía con ganas, pero lo puede terminar. Y probablemente los de 8 días igual, ¿no? Como que total. Su cabeza la setean para eso. La mente es impresionante, o sea, y ese experimento es demasiada verdad. O sea, uno puede hacer, no sé, un entrenamiento de 4 horas con series y uno en la penúltima serie ya está no, cansado. Ya no puedo más, pero si le hubieran puesto 8 más, ahí las hace también. Increíble. Entonces, bueno, y yo justo vi eso esta mañana y pensaba, tu profesión, tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí. Y tienes como un enfoque muy hacia el deporte también. Sí, hacia psicóloga el deportiva. Todo, tremendo, o sea, tú te enfocaste en eso completamente. Entonces, bueno, me gustaría a ti también que nos contaras como, bueno,
tú eres ciclista profesional, además eres psicóloga, haces pues grábelo, bueno, haces este tipo de cosas ya como por gusto o Bueno, yo sigo pues compitiendo con Sí. el Orgullo Paisa en la ruta. Llevo ya con ellos un año desde agosto del año pasado. Y bueno, pues en este momento, digamos que en Colombia yo venía pues de 10 años de estar afuera del país compitiendo pues en otros equipos, en Estados Unidos, en Europa. Y como que volver a casa era como, pues digamos que un pequeño reset. O sea, yo digo como que fue muy duro pues estar afuera los últimos años y como que volver a casa era como, bueno, tengo un lugar donde correr, estoy en casa, estoy con mi familia, como que si puedo volver a un buen nivel, voy a seguir, pero por ahora es como reseteándome, como cuidándome, como tratar de volver a disfrutar y la verdad que lo he logrado. O sea, este año, no sé si viste, pues tuve muy buen nacional, Sí, muy bien. tuve una buena vuelta a Colombia, he tenido buenas carreras, entonces como que muy contento otra vez de coger otro respirito y decir, bueno, podemos seguir un tiempo más. Bueno, ahí Nati ya nos adelantó varias cosas que yo quería tocar, lo de tus 10 años afuera, o sea, tú estuviste en un programa de la UCI, o bueno, no sé bien cómo funciona eso, pero tú estuviste como en ese equipo de la UCI y estuviste pues entrenando y preparándote afuera. ¿Cómo pasa todo eso? Hablamos como al principio, que Sí. yo no conozco tal vez esa parte de tu historia y es tú en qué momento dices yo quisiera aspirar a ser ciclista profesional, o sea, ¿a qué edad tú piensas eso? Bueno, yo empecé a montar como a los 5 años. Ah, uy. Pero no profesional, o sea, mis papás nos sacaban a mí y a mis hermanas en la finca los fines de semana a montar en bici, íbamos de San Jerónimo a Santa Fe, Antioquia, nos comíamos una paleta y volvíamos. ¿Eso cuánto es en distancia? Eso son como 20 kilómetros, Ah, bueno, pero pues para ida y un vuelta niño, pues claro, 40 claro, y un y ese niño, calor de allá claro, y claro. estábamos Y en chiquitas. bicis probablemente pues De bici paseo. montaña, sí, era el paseo pues. Y digamos que a mí me encantó demasiado pues desde hace mucho. Y mis hermanas como que ya en la adolescencia eran como, no, qué pereza, queremos dormir, queremos asolearnos. Y yo, no, yo firme, yo la bici. Y ya después empecé a ir en semana al aeroparque. Okay. Entonces ahí yo iba después del colegio y ahí entrenaba el grupo del INDER, que es como el club pues, del departamento y un entrenador me invitó a entrenar con ellos, me dijo, ay, siempre te vemos aquí, tú corres, ¿qué ¿Y tú quieres? ya ibas Pues, con bici de ruta? O sea, ya tenías una bici de ruta ya y tenía todo. bici de ruta, yo ¿Ibas había solita y a dar vueltas así como con mi van? papá, Ah, sí. ok. Y ya después ellos me invitaron a entrenar y empecé pues ya a entrenar como estructurado y yo como, wow, esto es como un mundo, o sea, para mí el ciclismo era ir a pueblos con amigos de mis papás que eran grandes y yo la única niña pues como que montaba con ellos, después nos montábamos al carro o llegábamos y ya. Wow. Y ya ahí encontré como ese ciclismo competitivo. Entonces ya empecé como departamentales, después ir a la pista y así pues fue como escalando hasta que ya cuando iba a salir del colegio un entrenador me dijo, ¿usted por qué no intenta irse? Y yo, ay, a mí me encantaría, pero no sé nada, yo no conozco a nadie. Me dijo, yo tengo una amiga en Estados Unidos, yo le voy a escribir a ver si usted va y prueba. Qué bueno. Y yo, listo de una, y le escribió y me fui para Missouri a una carrera y ahí conocí un costarricense que tenía un equipo allá. Entonces yo le escribí, yo quiero ir a correr, no sé qué. Me dijo, de una, véngase. Y yo, listo, yo me voy. Terminé el colegio y mi mamá me había dado un año sabático. Entonces me dijo, tienes un año, si tú quieres correr, ve y corre. Y yo, listo. Entonces ese costarricense me recibió y me fui 6 meses. Y en la última carrera llegaron reclutas de universidades y me ofrecieron. Y yo, ¿qué? ¿Esto se puede? Yo no tenía ni idea. Creo que mucha gente no tiene ni idea en la actualidad que es una posibilidad. Sí, y llegan así, o sea, como que, hola, te queremos invitar. Como de película. Sí, así, yo como, y me habían ofrecido tres universidades, y pero ahí obviamente... tú dices, quiero estudiar tal cosa, o ellos te dicen, te ofrecemos esta universidad y los programas, o qué. Sí, yo ni siquiera, o sea, yo ¿Tú quería... todavía no sabías que ibas a estudiar, sino...? Yo no sabía, pero a mí me gustaban mucho los animales. Ok. Entonces yo quería estudiar veterinaria y yo ya había empezado un proceso para el CES en Medellín. Entonces yo pues mi idea era volver y empezar pues la universidad porque mi mamá me dijo, solo tienes ese tiempo, ya tienes que empezar. Entonces yo ya estaba como programada para eso y cuando me ofrecen las universidades yo
Y yo, no mami, pues este es mi sueño, yo quiero hacer esto, no sé qué, mira, voy a estudiar, pero con ciclismo. Y ella, listo, pues apostémosle a esto. Wow. Entonces yo elegí pues irme para Colorado y claro, cuando llega ese currículum, pues las opciones no había veterinaria. Entonces yo como, mami, ¿yo qué voy a estudiar? Yo no sé. Entonces ella me dijo, ¿por qué no sigues como en la rama de la medicina? Como, pues, el deporte. porque mi mamá es otorrino, mi papá es odontólogo. Okay. Ellos eran como, no, pues tus hermanas ya son otra cosa, tú eres como la única que queda. Sí. Y yo, no, gas es ser otorrino, gas ser dentista, no, yo no quiero eso. Entonces mi mamá me dijo, ¿y si te metes como en el lado de la psicología? Y yo le dije, me parece curioso. Sí. Y me dijeron, no, igual pues tú te puedes registrar en eso, pero te puedes cambiar. Claro. Yo, listo. Entonces empecé a ver como a las selectivas y encontré la psicología deportiva. Y no, pues yo me enamoré. Yo dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ya me fui pues al año siguiente, hice los primeros 4 años de pregrado en psicología. Y en ese entonces pues yo corría por la universidad, hacía pista, ruta y ciclomontañismo. Y en el verano me quedaba y corría el calendario de criteriums, de ruta con otros equipos. ¿En Colorado estabas? En Colorado, pero pues ya en el verano viajaba. Ah, ok. Entonces corría allá. No, pero increíble, eso suena muy bien, ¿no? O sea, suena como a un sueño. Literalmente yo estaba viviendo mi sueño de High School Musical, o sea, claro. La universidad era impresionante, el programa de ciclismo, o sea, tú no te imaginas esa universidad tan pequeña, pues porque era una universidad de división 2, pues no es como que las típicas universidades gigantes, pero el ciclismo era impresionante allá, teníamos un cuarto con pantallas para entrenar en el invierno, cuartos de fisioterapia, gimnasios y todo espectacular, o sea, impresionante. Increíble eso, porque además de eso yo siento que Colorado pues es un lugar también muy, o sea, como que para el ciclismo debe ser un gran lugar, ¿no? O sea, yo he visto como que muchos triatletas, ciclistas de Estados Unidos como que hacen muchos entrenamientos allá pues porque tienen montaña, porque pueden ganar, o sea, es como un gran lugar para hacer bici. No, hermoso. Y sobre todo pues también, o sea, tú estabas específicamente en ruta y te decían, tú eres de ruta, pero tienes que competir en todo, o todos hacían todo y ahí van viendo en qué se destacaban más. No, pues ellos me habían preguntado como que yo qué disciplinas había hecho. Y yo le dije, pues yo empecé en montaña, hace mucho no corro montaña, pero pues he corrido. Sí. Y en Colombia he hecho pista y ruta. Me dijo, listo, las 3. Buenísimo. Entonces claro. Yo como hace rato no cogía la de montaña, me tocó como volver a aprender. Claro. Y Colorado es un lugar súper difícil, o sea, es como que unos caminitos que son a la deriva, o sea, si tú te equivocas, sí, o sea, como que te mueres. Yo gritaba, no, eso fue súper miedoso, pero espectacular, o sea, esos paisajes, la universidad, digamos que allá el ciclismo competitivo es como por conferencias, entonces está como la conferencia del este, del oeste, y pues toda la de Colorado, como esa área, no, eso era hermoso, viajábamos por todas esas, pues toda esa zona, no, es espectacular. Bueno, y entonces terminaste el pregrado y ahí termina, digamos que toda esa etapa de estar compitiendo con la universidad, y ahí ¿qué pasa después de eso? ¿Buscas un equipo? ¿Aplicas a algo? ¿Cómo haces? Sí, pues digamos que en esos 4 años, como yo me quedaba a correr en el verano, esos primeros 2 años yo empezaba como de corredora invitada. Entonces yo les escribía, hola, yo sé que van a ir a esta carrera, si me abren un cupo, pues pero buscando, tocando también, puertas. O sea, súper sí, yo no me quedé estancada, sino yo buscando y tratando de abrir puertas. Competí con muchos equipos, pero como que no lograba establecerme. Y ya el segundo año, ya firmé mi primer contrato profesional. Wow. Entonces firmé 2 años con un equipo de criteriums. Y fue súper charro porque pues uno como colombiano escalador como que uno no cree que los criteriums pues es muy difícil, claro. Y la verdad sí empezó muy difícil, pero le fui cogiendo el tiro hasta que ese segundo año me coroné campeona sub-23 de la serie. Esos criteriums, pues lo que uno ve en YouTube y esa vaina, eso es súper salvaje, ¿no? O sea, es a toda velocidad, sale gente volando por un lado, sí, entran durísimo al sprint final, adrenalina. O sea, sí, se ve que es bien, ¿cómo decirlo? Como bien físico en términos de ganarse espacios, de... Agresivo, sí, o sea, pues así se ve en internet, increíble. Sí, a mí la verdad me encantan, pues al principio obviamente yo ni los terminaba,
porque es un estilo muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero pues uno va aprendiendo la técnica, todo, y no, ese último año me fue súper bien y no sé, pues digamos que yo agradezco eso, que hoy en Colombia soy de las corredoras más técnicas, que tienen mejor descenso. Increíble, sí, tú bajas increíble. Sí. Entonces No, fue una gran escuela, la verdad. Bueno, no tenía ni idea Sí. de nada de eso, me alegra muchísimo como conocer ese lado, de verdad, impresionante todo lo que has trabajado, sí, todo lo que has venido trabajando Sí. desde hace tanto tiempo. Y entonces listo, te firma este equipo, quedas campeona sub-23 en Criteriums y ¿qué sigue? Entonces ya después que estuve 2 años con ese equipo, pasé a otro equipo que es el 2020. Digamos que ese equipo se ha caracterizado porque prepara corredoras como a los olímpicos, Ok. como ciclos de 4 años. Sí. Entonces yo firmé con ellos y estuve también 2 años. Ahí nos coge la pandemia. Ok. Entonces el equipo era patrocinado por Wahoo y le pone mucho enfoque a Swift. También Ok, por Swift nos lindo, patrocinaba todo, Swift. ya. Entonces empezamos a correr virtual y yo también fue como otra escuela de, ya había como coronado los Criteriums, ahora es Aprender. esports, te toca correr Claro. virtual y yo no, yo soy malísima para eso, yo odio el simulador, yo no, yo soy súper liviano, eso es para corredoras más potentes. Entonces claro, volver a empezar de cero, esa curva de aprendizaje, como paciencia, aprender de los errores, cogerle el tiro. Y ese año representé a Colombia en esports. Oh, pero ahí no hay como no había un equipo ni nada, sino tú te postulaste por Colombia o qué. Bueno, pues digamos que el proceso lo hice con ese equipo, Ajá. pero ya clasifiqué y iba Y por tenías Colombia. tu equipo por país. Ah, tremendo. Ujú. Y digamos que en esports o sea, es como un mundial así de que cada país, entonces en Swift tiene su uniforme de Sí. Colombia y toda la cosa Sí, personalizada, sí. toda la vaina. Sí, así fue, pues fue muy bacano. Y digamos que a fin de año, no sé si has escuchado del concurso de Swift Academy. Ajá, sí, que alguien se fue al World Tour así, toda la cosa. Exacto. Sí. Yo ese año pues como dije, no, pues yo ya estoy haciendo simulador, yo Ya, jamás claro. pensé aplicar a esto porque no me gustaba Claro. y pues no era tan buena, pero dije, pues ya que hice este año, yo me voy a Sin meter forma. y me metí y pasé a la final. Ah, wow. Y fueron 147,000 personas ese año, que fue pandemia, o sea, que era todo el mundo claro, hacía todo el mundo estaba en simulador. Y todo el mundo estaba súper fuerte en el simulador. Y yo pasé a la final. Uy, no, 5 muy bien. finalistas. Digamos que ¿Y las otras quiénes eran? O sea, ¿las conocías o algo así o no? no, era una australiana de Nueva Zelanda, Sí. creo como de, no me acuerdo, de Gran Bretaña, algo así. Y ahí en las finales hacen como en los videojuegos que ya los llevan como a un lugar y compiten todos en el mismo lugar. Lastimosamente, normalmente es así. Ah, ok. Pero, en pandemia. y yo estaba muy feliz porque yo decía, ya pasé lo más duro, que Sí. es solo números. Claro. Ya si yo voy a un campamento con ellos donde puedo mostrar mi habilidad, Claro. digamos que puedo mostrar mi personalidad también, porque Sí, pues sí, eso sí. también en un equipo es importante, o sea, que tú puedas encajar, que hayas viajado, que hables otro idioma, o sea, Claro. muchas cosas que te van a ayudar. Y no hubo final en persona por la pandemia, no Ah. pudimos viajar. Entonces yo dije, no, me va a tocar hacer eso en Colombia. Entonces, claro, digamos que ahí me perjudicó mucho, primero porque me devolví a la altura Ya. y yo había hecho esa final en Estados Unidos. Entonces, claro, el nivel pues de vatios te es muy descompensa, diferente. Y segundo, no, pues es que eso es, o sea, un día malo y ya. Claro. Y yo estaba pues ahí en la pelea con una australiana y el último día ella me ganó. Ah, eran varios días, ya la final Sí. se definía en varios días. Sí, eran como 5 días Hijo de madre. de pruebas duras. Y la australiana me ganó. Te ganó al final. Sí, y eso fue un golpe duro, Claro. porque pues como que tú te llegas a imaginar Claro. en ese sueño, o sea, es como que wow, o sea, yo he venido trabajando todos estos años y se me va a dar ese salto a el mejor equipo World Tour que existe. Sí. Además que es un equipo hermoso, pues como que es un equipo de verdad soñado. ¿A qué equipo las llevaban al Canyon? Canyons Ram. Uf, claro, ese equipo Es brutal. hermoso, el mejor El de material. Cassian Niwadowa. Sí. Tremendo. Sí, entonces, bueno, hoy en día esa corredora todavía está corriendo ahí. Ah, ¿sí? ¿Quién era? Neve Bradbury. Ok. Y Wow, ella es muy tremendo. buena, la Sí, verdad. logró O sea, como hacerlo ella súper se lo bien. merecía. Pues sí, Tú se lo también, merecía ¿verdad? también. No, yo digo que todo pasa como tiene que pasar. O sea, yo creo que
eso no pasó y me hizo vivir otras cosas. Ya después de eso, a mí me resultó la ida al Centro Mundial de Ciclismo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Y bueno, cuando yo pues tuve esa derrota, eso lo ven muchos equipos y mucha gente. Entonces yo tenía pues como varias opciones de equipos, obviamente pues de menos categoría, pero yo ya estaba firme que yo me quería ir para Europa, que yo quería vivir eso. Pero entonces, como viendo pues las opciones que yo tenía, a mí me presentaron pues el Centro Mundial de Ciclismo y la verdad que era la mejor opción porque es un lugar donde tú vas como de formación, entonces no hay expectativas, todo está pago, o sea, como que aunque te den pues un pequeño salario, tú no tienes que pagar absolutamente nada, tienes vivienda, comida, todo. ¿Y viven allá como en el centro de entrenamiento? Sí, es como full concentración, wow, que también es fuerte para muchas personas, pero yo dije, pues yo ya he vivido mucho por fuera sola, o sea, yo me adapto a lo que sea, como que qué felicidad, y además pues Suiza. Claro. Y fuera de eso, pues como que te asegura un poquito más como ese paso a futuro, porque si tú te vas a otro equipo más pequeño y no te va bien, como que eso te puede cerrar las puertas muy rápido. Mientras que una corredora que dicen, ella estuvo en el Centro Mundial, como que te abre mucho más la puerta. Okay. Entonces decidirme para allá y no, fue una gran experiencia. ¿Cuántos años duraba ese programa? Normalmente puedes quedarte 2 años. 2 años. ¿Y tú, antes de que tú fueras, ya había alguna colombiana que hubiese hecho como ese proceso? Sí, Paula viene del centro. Paula Patiño. Paula Patiño fue al Centro Mundial de Ciclismo, ella sí duró allá. Antes pues de esa regla, ella duró como 3 años. Okay. Y el director que manejaba el Centro Mundial pasó al Movistar y se llevó a Paula. Wow, tremendo. Entonces Paula tuvo muy buen proceso. Y muchas corredoras han salido del centro, pues no colombianas, pero sí, por ejemplo, paraguayas, chilenas, que ahora están pues compitiendo a nivel World Tour. El año pasado, cuando yo salí, yo llevé también a Juliana Londoño, yo la recomendé. Ella está actualmente, ¿no? Está actualmente en el Picnic. Pasó al equipo World Tour. ¿Ella fue la que ganó ahorita nacionales? Sí, ¿En la categoría de ella? No, ella ganó la Es que general, ¿no? ella es sub-23, pero quiso correr a élite, porque si ella gana, ella tiene la bandera. Sí, y ella ganó. Ella ganó. Sí, tremenda. Sí. Yo no había hecho la relación que ella era la misma que estaba entrenando en el Sí, aunque ella es muy, muy buena. Sí, y mira pues que duró un año y de una se la llevaron. Sí. Ve, tremendo. Bueno. Y estuviste entonces allá en todo ese proceso aprendiendo, compitiendo, y luego de eso, o sea, ¿cuál era tu plan o cómo se dieron las cosas? Bueno, digamos que ya mi segundo año, yo el primer año del centro tuve una oferta. Pero yo tenía una directora que era muy buena, era una española súper tesa, y ella me dijo, espérate, yo creo que si tú te quedas un año, tú puedes conseguir un mejor resultado y quizás puedes tener una mejor oferta. ¿Estos resultados ustedes van compitiendo, o sea, mientras están preparando, siguen compitiendo con el equipo del centro y toda la cosa? Sí, nosotros hacemos un calendario completo. Okay. Y ahí hay scoutings y todo. Sí, Francia, España, pues están todos los equipos, entonces ya ahí pues ellos te pueden ver. Entonces yo como la admiraba a ella tanto y le creía mucho, yo dije, no, yo espero. Entonces yo rechacé esa oferta, pues que digamos era un equipo más pequeño, pero digamos que era una oferta, ¿cierto? Y yo esperé, y ¿qué pasó? Que ella se la llevó el UAE de mujeres y vino una polaca. Entonces con esa polaca le faltaba mucha experiencia en muchas cosas, ella venía de ballet, o sea, ni siquiera era corredora profesional, o sea, como que le faltaba mucho conocimiento en muchas cosas, era muy buena entrenadora, pero a nivel de competencia, técnico, táctico, le faltaba mucho y chocamos mucho, porque digamos tomaba muy malas decisiones, a qué carreras ir, a qué no, y como esto es un proceso de formación, hay que ser muy inteligente en cómo llevas a las corredoras, y de formar como patronos saludables, una mente fuerte, no era un ambiente tan amigable o tan productivo. Y como yo tengo también como ese contexto de psicología, a mí me dio muy duro, porque yo decía, no le puedes decir eso a una niña de 17, 18 años, o sea, yo ya soy mayor, digamos que yo estaba ahí en un rol de liderazgo, pero tampoco podía conflictar con ella, entonces era muy difícil, y ese año no me fue bien. Pues sabemos que la mente está primero, y como yo no estaba bien, no me fue bien y me quedé sin nada. Ay, no.
me quedé sin nada y justo ese año sacaron una regla de unos salarios que Francia y España tenían que tener un salario mínimo para los equipos y a los equipos no les daba, entonces se acabaron muchos equipos. Entonces, claro, menos oportunidades, menos posibilidades y yo me volví para Colombia sin nada. Y mentalmente estabas... Pues, mentalmente estaba aburrida, triste. Fue un año muy duro, como de muchas peleas, de muchas cosas muy injustas, pero nada, yo dije, bueno, yo cumplí mi ciclo. Entonces cuando llegué a Colombia llegué también muy tarde, ya los equipos estaban formados y todo, y yo toqué la puerta del equipo NICAT CM Team. Yo tenía pues muchas historias de ese equipo, pero yo también dije, uno a veces tiene que vivir las cosas por uno mismo. Y toqué esa puerta y de una me recibieron y yo con mucho miedo y yo no sé qué va a pasar, pero bueno, arriesguémonos para adelante, ya he pasado cosas duras en mi vida de ciclismo, sigamos sumando. Y bueno, la verdad todo empezó súper bien, las cosas muy claras y digamos que yo iba a empezar más a correr en Colombia y que en la temporada me llevaban a Europa. Entonces yo pues muy tranquila, pero yo hice el nacional y prácticamente de una me dicen que me voy para Europa. Entonces yo corro todas las carreras del Salvador, de Guatemala y llego a Europa. En Salvador y en Guatemala me fue súper bien, conseguí puntos UCI, el equipo tuvo varias victorias, pero cuando llego a Europa y voy a mi primera carrera, en Francia me dicen que yo no puedo correr, no me deja correr el comisario. Y yo, ¿por qué? Me dicen, es que tus papeles no están listos. Y yo, ¿cómo así? Si yo ya he corrido en el año. Me dice, no, tú sales como si tú estuvieras en un equipo nacional, no en el continental. Entonces yo intentando resolver todo eso, no, tranquila, todo se está solucionando, me decían, yo, bueno, paciencia. Pues llegó junio, yo me volví para la casa sin correr nada. Pues estuviste ahí como esperando a que algo pasara y no pasó nada. Nunca pasó. No puede ser. Y fuera de eso, después me enteré que lo que yo había corrido en El Salvador y en Guatemala me habían descalificado porque ellos pues se hicieron las cosas mal. Entonces yo había corrido como una corredora invitada prácticamente a un equipo sin ser parte de eso. Y todos los puntos UCI me los quitaron, salgo descalificada. No puede ser, qué cosa tan dura. Entonces yo llego a Colombia y estamos en preparación a Vuelta a Colombia, nos concentran y yo digo, no más. Ya ahí pues como que me encuentro en otra situación que no solo fue pues como administrativa y de mal manejo, sino ya tratos difíciles, decisiones malas, que yo digo, no, esto no es lo que yo quiero y me salgo del equipo. Muy de buenas yo, el Orgullo Paisa apenas se estaba formando, porque ese es un equipo pues de la gobernación, donde a veces los recursos pues se demoran, y justo apenas se estaban formando. Entonces yo inmediatamente llamé, hablo con Alex Cano y me dice, no, Natalia, bienvenida. Y yo dije, Dios mío, o sea, a mí todo me funciona en la vida. Y literalmente un mes después estaba corriendo Vuelta a Colombia con ellos. Uy, no, increíble. Sí. Pero o sea, tú el nacional, eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Fue el año pasado. O sea, este nacional, tú lo corriste ya con el Orgullo Paisa. Sí. Sí. Ah, sí. Ok. Uy, no, pero qué cantidad de cosas has pasado. Sí. Oye, y digamos con respecto a todo eso que has vivido, o sea, ¿tú cómo ves, pues como el ciclismo femenino, pues ya que has tenido como una mirada no solamente nacional, sino has estado afuera, has visto procesos probablemente que pocas personas han vivido, como es estar desde la universidad, bueno, como todo ese tipo de competencias. ¿Tú cómo ves el ciclismo femenino en este momento? O sí, ¿cómo ves como el panorama en el ciclismo femenino? Bueno, yo creo que hemos crecido mucho, o sea, hay muchas buenas corredoras, hay más nivel, pero falta mucho también. O sea, obviamente eso es un gap que poco a poco se va cerrando y este sigue creciendo y este alcanza y este sigue creciendo en muchos ámbitos, o sea, en el pago, en las carreras, o sea, mira, ya tenemos más días de carrera que súper bueno, digamos que días muy buenos, jugosos, o sea, por ejemplo, este año la línea, en otra época dirían, no, las mujeres no pueden hacer eso y mira, tremendo espectáculo dimos, o sea,
digamos que han creído más en nosotras porque hemos respondido y hemos demostrado que sí se puede y que hay carreras muy bacanas, emocionantes y todo. Aún en los nacionales, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, los nacionales de mujeres han estado muy, pues a mí me parece que muy emocionantes de ver por televisión, o sea, como que la transmisión que hacen en televisión, en el de mujeres, yo siento que pasan un montón de cosas, por ejemplo, en este que tú atacabas, o sea, como que siento que está muy interesante, sí, lo que está pasando. Sí, pero digamos que sí, no sé, por ejemplo, yo insisto mucho, falta trabajar mucho la técnica, porque entonces, claro, digamos que en Colombia todo es para arriba. Sí. Entonces, ¿cómo se forman muchos más esas sprinters o digamos que esas escaladoras también puedan sobrevivir en Europa a un pelotón que es una leonera, donde hay 1000 curvas, carreteras estrechas? Y claro, acá en Colombia, pues, digamos que un circuito con huecos, baches, el perro, todo, pero al fin y al cabo es, no sé, un óvalo. Mientras que se tienen que hacer tipo más criteriums para que las mujeres también tengan más habilidad de correr agresivo en esos terrenos. Y ha pasado muchos casos que hombres y mujeres van a Europa y son súper buenos en números, escaladores, pero no llegan al momento de lucirse porque kilómetros atrás llevan luchando en encontrar una buena rueda, en estar cómodos en el pelotón, en, por ejemplo, los vientos cruzados, que es algo que nosotros no tenemos y es allá pues muy difícil de afrontar, o sea, diría que es como lo que más duro nos da a nosotros. No, aún las bajadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita viendo la última temporada esta del documental este de Netflix del Tour de Francia, que en pues una entrevista que le hacían a Roglic, el man decía como que, no me acuerdo en qué etapa era, pero una etapa en donde pues coronaban un puerto y luego venía una bajada muy dura y en esa bajada Remco pierde tiempo, Roglic, bueno, o sea, como que Roglic logra hacerlo muy bien y el man en la entrevista pues como que muy irónicamente dice como todo el mundo dice que lo difícil es subir, ¿no? Pero bajar es fácil, ¿cierto? Pues como Sí. entre risas lo dice y pues cuando muestran como el resumen de la etapa, o sea, bajando el que medio no tenía técnica, o sea, le sacaban mucha distancia y pues Sí. gente que pues no tenía técnica, me refiero a gente que es top mundial y que Claro, seguramente tiene una gran técnica, pero a ese más nivel tiesito. se siente un poco, sí, se siente. Entonces yo, lo que tú dices me parece súper clave, como que de verdad el ciclismo cada vez se vuelve como una cosa mucho más compleja en términos de técnica, de desarrollo mental, de alimentación, nutrición, bueno, muchísimas cosas. Entonces creo que tu visión es, sí, es muy valiosa con respecto al futuro de lo que pues va a ser o será el ciclismo femenino colombiano también, ¿no? Como que creo que tú puedes Sí. aportar. Sí, no, pues incluso es que casi siempre vemos tipo, no sé, esos finales en alto. Cuando hemos visto, por ejemplo, un final que sea un alto y una bajada, nunca. Sí, O se sea, acaba en algo. digamos que dicen, no, eso es muy peligroso, no, pero eso pasa en el Claro. ciclismo también real de allá. Entonces, no, eso poco a poco se va cambiando y no, yo creo que es como que ya que tantas mujeres también están pues corriendo y es un pelotón mucho más grande de lo que cuando yo empecé, que ya se empiecen a cerrar más también ese nivel, ¿cierto? Que más corredoras estén ahí, como más fuertes, atacando, tomando riesgos, oportunidades, o sea, como que sí, que sigan como con esa berraquera a seguir mejorando. Es que yo creo que hay algo, o sea, bien, escuchando tu historia y eso, yo creo que, pues yo pensando mientras te escucho, creo que hay algo muy valioso y es, yo creo que la gente, claro, se puede inspirar con escuchar ciertas historias de tal persona llegó a tal cosa, logró tal resultado, fue fichado en no sé qué equipo, pero creo que muchas veces como que no se sabe acerca de los procesos, ¿no? Cómo se puede, cómo avanzar, cómo se tocan puertas, Sí. o sea, como que a veces uno piensa que es como que tú estás por ahí andando en bici y llega alguien y, ay, tú, aquí tengo un contrato, te llevo, y como que veo que todo tu proceso ha sido muy o sea, de ser consciente de ir a tocar puertas, de la importancia de hablar con otras personas, la importancia, lo que tú decías ahorita, de encajar dentro de un equipo sin que eso signifique uno, no sé, buscar encajar, sino uno ser intencional en que pues en un trabajo uno hace parte de una estructura y tiene que pues funcionar correctamente dentro de esa estructura, no solamente como en el resultado deportivo, sino pues en la convivencia, en la madurez, en la manera de hacer las cosas. Y me parece que escuchar tu historia probablemente para mujeres y hombres que estén soñando como con en algún momento volverse profesionales o apostarle a eso, creo que muestra un montón de aristas que creo que pocas veces pues se han hecho visibles, o sea, ha hablado abiertamente de, oiga, mire,
la cosa no es fácil, pero hay un camino de muchos pasos chiquitos para ir llegando como a algo más lejos. Y ahorita pensaba también en tu profesión, pues como psicóloga deportiva, dentro de, por ejemplo, el Orgullo Paisa. ¿Tú tienes algún rol como en el que tú tengas la posibilidad de compartir como tu conocimiento a tus compañeras o al equipo? Digamos que oficialmente no, porque es como un conflicto de roles, Ujú. ¿cierto? O Debe sea, haber un sí, psicólogo. digamos que es difícil cuando eres mi compañera y me estás contando Claro, tus debilidades o tus cosas, claro. es difícil manejarlo. Pero sí, por ejemplo, hemos hecho eventos con escuelas y cosas Ok. así, y en alguna oportunidad sí el equipo pues me ha dicho como, mira, tenemos esta oportunidad, y Ajá, claro que sí, si no es conflictivo pues con mi rol. claro. Pero sí trabajo con otros equipos, con otros Ujú. ciclistas que me han buscado, y es algo súper bacano pues complementar esas dos, o sea, mi experiencia como ciclista y como psicóloga deportiva. Claro, buenísimo. Y por ejemplo, para todos nosotros los recreativos y todo, pues yo siento que eso es un tema no solamente de los profesionales, sino lo que he aprendido y he hablado también con muchos amigos y todo, es que al final el deporte le muestra a uno muchísimas cosas más allá del deporte, ¿no? Sí, Como escuela de la de, vida. sí, 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 como de cómo pienso, de cómo reacciono ante ciertas cosas, de cómo me enfrento pues a un dolor o a rendirme o a parar o a seguir. Y creo que probablemente hay muchas cosas que uno puede sanar desde su psicología y lo que sea, como a partir de cosas que nota pues en su manera de competir o pues de hacer algo, de poner Sí. esfuerzo en algo. Tú, por ejemplo, a los recreativos como yo, ¿qué nos dirías con respecto a eso, a la psicología? O sea, ¿cómo podemos acercarnos como sí, a que eso sea algo que nos beneficie y que tal vez no sea solamente visto como es necesaria para ganar o para el que gana y tiene presión porque va a ganar, sino para todos, cómo podemos usarlo como herramienta? No, yo creo que es súper fundamental, o sea, y digamos que a mí me ha encantado ese enfoque en la deportiva, porque digamos que ha abierto muchas puertas a gente que ha sido muy cerrada mentalmente a un psicólogo, ¿cierto? Todavía hay mucho tabú, o sea, es increíble que todavía la gente diga, no, eso es para gente débil, eso es para gente que no puede, o eso es para gente... No, todos tenemos cosas que trabajar y todos tenemos maneras de seguir creciendo, y mucha gente ha llegado a través del deporte. Dicen, no, mira, es que en mi deporte esto me pasa, ¿sí? ¿Y cómo es en tu trabajo? Ah, sí, también. ¿Y en tu vida personal? Ah, también. Entonces ahí entra un montón de aristas que se juntan, y que muchas veces no se dan cuenta. Entonces, digamos que mi rol, listo, mira, en el deporte puedes hacer esto, yo te doy herramientas para esto, es tu capacidad poderlo transferir a otras áreas de tu vida, y es un crecimiento personal que llega con el deporte, pero que va a muchos más ámbitos. Entonces es muy bacano porque digamos que esa persona que es cerrada y dice, yo no necesito eso, yo quiero es ganar o no sé qué, se dan cuenta pues que en realidad no es tan Ujú. así. Entonces sí, como que abre muchas puertas a la exploración de ese tabú, y cambiar un poquito esa creencia. Por ejemplo, cuando tú, o sea, es que siento que todos esos temas, pues, como por ejemplo, alguien que es profesional en educación física o algo así, como que uno dice, no, él tiene que ser el mejor en eso, ¿no? Y como que no puede fallar en algo así. Uno con un psicólogo, uno supone, esa persona no puede tener ninguna crisis ni ningún choque emocional, sino todo tiene que estar perfecto. Pero pues obviamente eso no es así. ¿Tú cómo manejas, o sea, el tema de la competencia al nivel que lo haces, pues toda la carrera que has tenido, en donde has tenido que enfrentar a muchas vainas? Por ejemplo, Vuelta a Colombia, la línea, o sea, tú o sea, qué te dices o qué técnica usas como para decir no voy a bajarle o no voy a rendirme, o sea, cómo abordas esas conversaciones ciclísticas? No, pues primero, o sea, desmentir eso, o sea, yo creo que cada persona que hace una profesión tiene problemas en ese ámbito, ¿cierto? Ajá, O sea, el 100%. terapeuta de pareja se ha divorciado, Ajá, el mecánico se le ha dañado el carro, o sea, en mil cosas similares. Yo también he pasado por cosas mentales muy difíciles, y obviamente también, digamos que ese interés por lo que uno hace también es de cierta manera porque uno también tiene problemas ahí, ¿cierto? ujú, Entonces yo he tenido herramientas a mi propio proceso, ¿cierto? Y digamos que de cierta manera al principio uno empieza más como por uno mismo, y ya luego
empieza a regar ese conocimiento. Pero no, digamos, herramientas como el autohabla, cómo te hablas, detectar tus pensamientos, qué te limita, qué te impulsa. Digamos que, pues aquí abriéndome un poquito personalmente, yo he sido una corredora que no ha sido muy talentosa, yo no he ganado mucho, o sea, yo todo lo que he ganado ha sido de mucho trabajo, de mucha disciplina, no ha sido algo que ha venido natural a mí. Entonces también cómo empieza uno a trabajar mucho esa mentalidad de tú puedes ganar, pero uno también ha tenido como todo ese trabajo de mostrarse que ha sido muy luchado, que no es tan fácil, que entonces claro, ahí entra una dinámica de listo, cómo tú mismo te limitas y cómo tú mismo te puedes impulsar a acercarte a eso o a hacerlo más ameno, a disfrutarlo más, a tener más autocompasión, tipo cosas así. Eso es increíble porque, o sea, tú dices que eres una corredora que no es talentosa, pero por ejemplo... En ojos de otros sí. Exacto, o sea, como que nada más antes que lo mencionabas, o sea, en los nacionales, por ejemplo, yo creo que como que uno nunca pensaría que tú estás pensando eso de ti, sí, porque vas y atacas, que uno dice, no, se va a quemar y no, o sea, sí, como sí, que sí. haces apuestas en el juego. Pero es a lo que tú decías ahorita también, o sea, es como que en tus ojos tú has visto los últimos años, donde quizás he encontrado más de ese éxito. ¿Cuántos años atrás yo llevo luchándola y luchando, segunda, tercera, en carreritas pequeñas, criterium sin terminar, carreras sin terminar, adversidades, cosas que, digamos, en mi identidad propia, para mí yo no soy la corredora ganadora talentosa, ¿cierto? Que desde que se montó una bicicleta empezó a ganar. No, para mí ha sido muy luchado. Entonces, claro, también eso es parte de la psicología. ¿Cómo cambias tú esa identidad de que sí, la luchaste, pero tú ya estás aquí? ¿Y cómo te la crees? ¿Cierto? Entonces, eso es lo charro y lo curioso de esas dinámicas, porque en ojos de otros me dicen, pero está tan conchuda, o sea, si se gana esto, le va súper bien, Vuelta a Colombia top 10, o nacionales top 10, o sea, en ojos de otros es algo, pero en mis ojos ha sido un proceso muy luchado que quizás yo no me caracterizo así, y claro, ahí falta creencia, o sea, todo el mundo me debe estar juzgando ahora diciendo, no, pues pero qué psicóloga tan mala, pero por eso es tan complejo el cerebro, ¿cierto? Es algo que hay que trabajar mucho, y para mí lo más importante es ese bienestar y ese disfrute. Para otra persona será el ganar, para otra persona será la salud, y eso cada quien lo define. Entonces es súper importante que uno esté enfocado en uno, qué es importante para ti y cómo tienes herramientas y esos procesos para cumplir lo que es importante para ti. No, es que eso que estás diciendo me parece muy valioso, porque yo creo que es al contrario de lo que tú dices, de decir como, ay, esta vieja psicóloga y miren lo que está diciendo. Creo que más es para el otro lado, y es como, creo que tu caso es como como algo que valida el trabajo, o sea, el valor de trabajar, el valor de la constancia, porque yo creo que, como tú dices, como que uno siempre piensa que el éxito o que las personas exitosas pues son los que de primerazo logran, los que tienen un talento espectacular, innato, y logran cosas todo el tiempo, y realmente ese tipo de personas existen, pero pues son una minoría, pues por eso son tan especiales, ¿no? Como que por eso se hacen tan visibles, porque la mayoría no tenemos eso, y yo creo que yo personalmente, y estoy seguro que mucha de la gente que puede estar escuchando eso, puede identificarse como con la persona que no sé, si ponen una fila para escoger para algo, para el equipo de ciclismo, para el partido de fútbol, para el trabajo, de pronto no sea el que primero van a escoger, sino el que primero pasan otros, y de repente, sí, bueno, venga usted. Pero siento que esas personas, yo me identifico con eso, o sea, pensando como en mi vida, no deportiva, sino como en el trabajo, en muchas cosas. Como que yo, ahorita que lo decías, pensaba como yo sí me he sentido así muchas veces, como el que no escogen de primero, pero si me escogen, yo me voy a asegurar de que no se arrepientan de esa elección, o sea, de que se den cuenta que hicieron la mejor elección y que soy valioso, exacto, que tengo como mi campo. Que yo puede que no sea, no sé, el que a primera impresión llame la atención, pero si usted me escoge se va a dar cuenta que, o sea, que fue su mejor elección. Puedo traer algo a la mesa y algo que importa. Y yo creo que esa es la realidad de la mayoría de nosotros, o sea, de la mayoría de nosotros, y creo que hay algo muy valioso en eso, y es saber cómo
como que de verdad el trabajo honesto, el trabajo con pasión, el trabajo responsable, respetuoso de los demás también, pues al final termina construyendo, sí, construyendo buenas personas, o sea, más allá de la competencia y todas esas cosas, como personas que aportan muchísimo a su entorno. Entonces creo que, claro, tú ahorita tienes... yo sí, o sea, yo creo que tú eres favorita en una carrera o lo que sea, o sea, siento que si tú estás, o sea, se sabe que vas a escalar muy duro, que vas a proponer, que te vas a arriesgar, que va a ser emocionante ver lo que vas a proponer, y creo que eso pues al final es también una lección como al resto de decir, sí, o sea, hay que arriesgar, hay que creer, hay que jugársela con lo que uno tiene, que aún así para uno mismo parezca que no es... todo lo que uno quisiera de pronto, pues con eso puede hacer grandes cosas. Entonces, de verdad, no sé, me parece muy chévere lo que estás hablando, o sea, como que me siento muy identificado con muchas cosas de las que dices. Y mira que incluso todo eso es muy de la psicología también, o sea, ¿cuántas personas no son capaces de identificar tú qué puedes traer a la mesa? Entonces, parte de ese proceso también es entender cómo eres tú valioso y las personas cómo ven que eres valioso. Ah, si ganas. No todo el mundo es un ganador. ¿Cierto? O sea, ¿cómo puedes darte tú el valor de hacer un espacio en un equipo y decir, la tenemos que tener? Entonces, ese proceso es muy bacano por ejemplo, a mí me han llegado corredoras y corredores a pedirme ayuda. Ay, Nati, ¿cómo consigo un equipo? ¿Cómo ayúdame a entrar? No sé qué. Y yo, listo, ¿cómo les vas a mandar ese correo? ¿Cómo te vas a vender? Ay, no, es que yo no tuve resultados, es que no he tenido victorias. Amiga, eso no es todo. ¿Y tú qué puedes traer a la mesa? Mira, soy compañera de equipo, yo puedo bajar al carro por alimentación, me muevo súper bien en el lote, puedo descender impresionante, soy buena lanzadora, no sé, soy buena sprinter, buena en los ataques, puedo perseguir fugas. Eso es valioso, pero la gente cree que solo es el que está arriba, el que gana. No, todos los equipos necesitan de cada una de las personas que hacen que ese trabajo del ganador sea más fácil. Increíble, sí, completamente cierto. O sea, también yo pensaba en una cosa, hay una historia en la Biblia que habla un poco de eso, yo lo pensaba, pues, o sea, ahorita que tú lo mencionas, digamos que viene a mi cabeza porque es algo que he pensado previamente como acerca de eso, como de cómo lo ven a uno y las elecciones y la selección de alguien acerca de uno para trabajar, para hacer cualquier cosa. Y en la Biblia hay una historia pues, del rey David, que es súper conocida, bueno, así como que el man... ¿cómo es la cosa? Como que va una persona a escoger quién va a ser el rey, ¿no? El nuevo rey de Israel. Entonces Dios le dice, usted tiene que ir a tal familia que allá está el rey. Entonces él le dice al papá de la familia como, oiga, traiga a todos sus hijos porque Dios me dijo que aquí estaba el rey. Entonces el papá dice, claro, yo tengo 5 hijos, uno es militar, uno corre súper rápido, el otro es súper atlético, el otro es súper inteligente, y los pone todos al frente. Y él los ve a todos y todos son físicamente, que es lo que buscaba en ese momento, como, sí, tremendos. Y él los ve a todos y dice como, no, ninguno de estos es, no siento que sea, no sé qué. Él dice, bueno, yo tengo un hijo, pero es flaco, es súper débil, de hecho es pastor de ovejas y está por allá, llámelo. Y pues traen a David, y David pues lo pintan así como un flaquito, no sé qué. Y al final pues él es el elegido y él es el que va y se vuelve el rey, toda la vaina. Y yo una vez conversaba con alguien de eso con respecto también desde el otro lado, cuando uno tiene que seleccionar personas. De pronto nos estamos yendo como a otro tema, pero a veces cuando uno tiene que darle la oportunidad a alguien o seleccionar a alguien o escoger a una persona para un equipo de trabajo, para alguna cosa, pues uno a veces se fija en cosas muy superficiales o cosas que vislumbran como a primera vista, pero de pronto a largo plazo no son tan buenas. Entonces como la importancia también muchas veces de lo que tú dices, como de entender... lo bueno en otras personas o los dones que tienen otros y cómo eso puede ser más útil tal vez que otra cosa dentro de mi plan o dentro de lo que yo quiero lograr. Entonces lo que tú dices, como que un deportista puede entender también desde muy temprano como, bueno, tal vez mi labor es ser gregario o ser sprinter o ser no sé qué, y no necesariamente lo que todo está el mundo... mal o es menos. Exacto, sino como encontrar muy bien su lugar. Entonces creo que también hay algo muy, muy valioso y es como saber que pues que hay muchos, lo que tú decías ahorita cuando hablábamos de, bueno, fue antes de cámaras que hablábamos de los podcasts. Nat tiene un podcast, escúchenlo, también es host de un podcast, y yo le decía que uno de sus invitados, yo quería tenerlo como invitado, pero ya lo tuvieron, entonces dije como no, pues no, ya no lo invito, y Nati decía como no, hay
dijo algo que me llamó mucho la atención, que era como, hay mesa para todos, Sí, hay lugar para hay lugar todos. para todos. Y yo pensaba pues también eso, como dentro del deporte también uno entender que dentro de los talentos que uno tiene, de lo que tiene, pues si le va a apostar a eso, probablemente se tiene que enfocar como en esas cosas buenas que le van a dar un lugar en la mesa, como tú decías, como para Claro. participar. Y lo mismo, o sea, yo he hecho muchos podcasts y ninguno ha sido exactamente igual. Todos se van a lugares diferentes, sí, o sea, temas diferentes, con más profundidad, más ligeros. O sea, cada uno tiene su lugar y su valía. Entonces, lo mismo, o sea, también, tipo lo que tú decías ahorita, cuando escogemos a alguien, queremos ese que ya está terminado, bueno, listo, lo que creemos que es, y dónde está la capacidad de ver el potencial, de formar. O sea, también entender qué es modificable y qué no, porque también muchas personas solo se van con ese talento y todo, pero ¿qué pasa con esas habilidades blandas? La capacidad de formar equipos, de trabajar en equipo, sí, de tener un buen ambiente. O sea, son muchas cosas que son quizás menores, pero que pueden llegar a ser a largo plazo lo más importante, porque tú puedes formar a alguien en esa parte técnica, física, pero digamos hay muchas otras cosas que son mucho más importantes de rescatar. Entonces, no, bacano también irnos por ese lado y que también la gente se identifique con varios de esos temas. Nati, por ejemplo, tú que pues eres profesional en ese tema, deportista, ¿tú consumes algún tipo de contenido, libros, no sé, podcast, algún tipo de, sí, de cosas que te ayudan como a nutrirte y a alimentarte de manera saludable en tu cabeza? Sí, siempre. ¿Y qué más o menos qué es o qué? No, de todo. Voy variando libros, me gusta pues, depende como libros de ayuda personal, pues como que estén más on trend, como para ver, porque digamos muchos clientes también me dicen, ay, tú ya te leíste esto, no sé qué, entonces claro. también estar como en esa jugada, pero podcast también muchos. Voy buscando como de psicología deportiva, lo que decías ahorita, Rich Roll, me gusta mucho, saca bueno, muchas cosas, sí. No sé invitados si, increíbles. sí, está el otro de Huberman, no sé si lo has visto. No. Y saca muchas cosas también de deporte, como en chévere. nutrición, de endurance, pues mucha ciencia también, entonces es muy bacano pues como el complemento. Pero no, todo el tiempo estoy buscando artículos, cosas, como actualizándome. Me encantaría a futuro seguir estudiando, hacer como más focos o especializaciones, me gustaría. Nati, y con respecto al ciclismo, o sea, sé que el deporte en general pues es una vida, ¿cómo se dice? Como una vida profesional corta con respecto pues a otras profesiones, ¿no? ¿Tú qué planes tienes a futuro? O sea, tú en este momento estás en el Orgullo Paisa y en tu escenario ideal, ¿qué sería el futuro? ¿Hacia dónde quisieras ir? Bueno, yo creo que es que uno hace planes y la vida se ríe. Sí. Pero digamos, por suerte, en las mujeres no es tan así. Las mujeres normalmente, el promedio del pelotón femenino son como 34 años. O sea, las mujeres en realidad van mucho más allá. ¿A qué edad se retiró? 38. Claro, sí. Pero por ejemplo, este Tour de Francia pasado, una ganó una etapa y tiene 42, Mavi García. No sabía. Y por ejemplo, yo tengo ejemplos, cuando corrí en Estados Unidos, yo tenía dos compañeras, una de 47 años y una de 52, y las dos ganaban. Sólida, sí. Las dos ganaban. Entonces, creo que no hay límite en eso en las mujeres en realidad. Yo creo que las mujeres cada vez se vuelven más fuertes y más experimentadas, o sea, más no más hábiles, sino más inteligentes, saben más técnica, más estrategia. Obviamente pues ya con los años quizás llegan más miedos de esas caídas, fracturas, claro, cosas así, pero de fortaleza impresionante. Entonces la verdad yo no he tenido pues como un plan súper sólido como a los 30 me retiro. No, yo creo que es como lo que la vida le va trayendo a uno, pero en definitiva sí tengo pues como el plan de seguir con la psicología deportiva. En este momento yo trabajo medio tiempo, y la idea es pues como que seguir haciendo proyectos y cosas, y si el ciclismo me lo permite, pues seguir compitiendo y que me paguen por claro, hacer lo que amo hacer, hasta donde me dé y la vida me lleve. No, buenísimo. Claro, yo no había pensado tanto eso, pero sí, las mujeres tienen una edad mucho más alta, pues, sí, competitiva. Tremendo. Y entonces, tenía otra pregunta con el ciclismo profesional. Por ejemplo,
yo he visto que tú entrenas con Threshold, ¿verdad? O sea, ustedes en el equipo, por ejemplo, les dicen como, este es nuestro entrenador y sigan el plan, o cada persona es libre como de poder gestionar su entrenamiento, sus métodos. Este año el equipo lo dejó libre, Ok. que en mi opinión es mucho mejor. Sí. Sí, porque digamos el entrenador de un equipo como tal no conoce muy bien a todas las corredoras y se tiende mucho a armar como el mismo plan, ¿cierto? Quizás en otros equipos más especializados no, es mucho más personalizado, pero se tiende a hacer eso. Mientras que digamos cada una con su propio entrenador también te da mucho grado de responsabilidad. Claro. Y es entender, este es tu calendario y estos puntos es donde tienes que rendir. Eso depende de ti. Sí. Tú verás cómo llegas, cómo entrenas, cuánto entrenas, pero tú tienes que llegar y responder. Claro, digamos que cuando estamos en concentración o en carrera como tal, pues sí hay un técnico, claro, donde en concentración también tenemos que unirnos, pero eso es algo que se sabe previamente, que sabemos que es una semana de este trabajo y esto, y cada entrenador pues cuadra los entrenamientos pues grupales. Entonces digamos que un trabajo en equipo, igual pues los técnicos también están siempre en contacto con cada uno de los entrenadores y sí, se trabaja en equipo, pero el trabajo pues es individual. ¿Y cómo sucede la selección? Digamos, tú dices, no sé, hay una carrera, Vuelta a Colombia, por ejemplo, entonces cada corredora empieza a prepararse y cómo ellos escogen, no sé, la nómina. La nómina y quién va a ser el capo del equipo, la capo del equipo. O sea, ¿cómo eligen eso? ¿Como que las reúnen en la concentración, es como un medio chequeo y ahí es donde se miden? ¿O por números, Training Peaks, y es así una cosa matemática de ver números? Pues yo creo que es más, sí, como se va bien, pues un compuesto de los dos, o sea, sí, cómo se ve las personas en concentración y eso, y también entender un poco qué le beneficia según el recorrido, ¿cierto? Digamos nosotros en el equipo tenemos corredoras muy fuertes y es muy difícil, entonces digamos que nosotros también empezamos un poquito como con cartas abiertas y ya en carrera se empieza a ver pues como quién está pues adelante y seguir con ese plan, pero sí, digamos que hay una planeación de según a quién le beneficia, qué números hay, qué estado de forma están, y obviamente pues también hay adversidades, ¿no? O sea, hay corredores que se enferman, sí, claro, corredores que no están bien o con lesiones, entonces también depende de eso. Tremendo. Sí, claro, yo siempre pensaba eso, como es esa selección, porque creo que también es una medio pues sí, o sea, si bien son un equipo y toda la cosa, pues cada una querrá como llegar en su mejor momento y tener la mayor cantidad de probabilidades como de brillar. Pues sí, digamos que en carrera como tal es una cosa, pero también como en el contrato que tú firmas, también hay, digamos, algo preestablecido, o sea, como que no siempre está la carta abierta para todo el mundo, sino que más o menos cuando tú firmas, tú sabes un poco de ese rol que tú tienes. Buenísimo. Según pues los equipos. Pero eso está sí, bueno, ¿no? O sea, por lo menos te da un objetivo de, bueno, voy a trabajar sí, en esto. Puede ser un arma de doble filo. Claro. Digamos que de cierta manera como que te da tranquilidad que tú sepas tu rol, pero de otra manera también te limita. Te limita, claro. Pero bueno. Pero si tú lo haces, o sea, tú puedes igual aspirar a, o sea, es decir, si a mí me contratan como, no sé cómo sean esas posiciones, pero como gregario de todo el mundo, el último gregario de la fila, y de repente, no sé, empiezo a rendir, encuentro un muy buen nivel de forma y en una carrera brillo mucho, o sea, me pueden decir, usted va adelante y usted ha ganado. Sí, yo creo que eso no está pues escrito en piedra, chévere, o sea, eso es lo que le beneficia al equipo, viva. Sí, exacto. Hay corredores. Que resaltar y hacerlo, pero igual tener en cuenta que pues tu trabajo es este, ¿cierto? No intentar saltarte pues procesos y ser muy profesional. Ok, Nati, y con respecto a entrenamiento también es una pregunta que yo hago recurrentemente y es, hablando con varias personas, pues mucha gente no es muy fan de entrenar, me refiero a los recreativos, sino como de salir y lo que pase en la carretera y todos van duro o nunca van duro. ¿Tú qué opinas del entrenamiento? Yo sí me gusta hacer esta pregunta porque creo que hay muchas opiniones valiosas alrededor de eso. ¿Tú qué opinas de entrenar de manera estructurada? O sea, ¿crees? Sí, ¿qué piensas de todo eso? Yo creo que eso depende mucho de los objetivos de cada persona. Ok. O sea, hay personas que no les interesa registrarse una carrera, no les interesa rendir cuentas a nadie y eso está bien. Pero hay que tener muy claro cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero hacer en el año y qué estoy haciendo.
porque tiene que haber una coherencia con eso, ¿cierto? Entonces, si yo me quiero meter a 3 gran fondos en el año y quiero ir a darme leña, pero estoy haciendo esas rodadas sábado y domingo con amigos a lo que Dios me lleve, eso no está bien, ¿cierto? Digamos que eso estás jugando primero con tu salud, segundo con cargas que pueden no ser productivas, o sea, estás entorpeciendo todo el proceso, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me parece muy bacano Threshold, no les estoy haciendo propaganda. No, si quieres hacerlo. Pero en realidad ellos sí son súper tesos en eso, pues como que, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿quieres salud? ¿Quieres correr? Okay. ¿Qué quieres? Y nosotros te vamos a hacer un plan en base a eso. Pero lo más bacano de eso es que tiene esa adaptabilidad y es, tú no eres ciclista profesional, tú no vives de eso, tú tienes un trabajo, tienes hijos, tienes familia, tienes viajes, tienes vacaciones, te tomas tus tragos, o sea, hay muchas cosas de por medio que también afectan ese proceso. Entonces Threshold, ¿qué dice? Tú tranquilo, o sea, tú vive tu vida, dime qué tienes, qué disponibilidad y nosotros te lo cuadramos. Buenísimo. Entonces, tipo lo que tú dices, mucha gente que va y rueda, pero es muy contraproducente que, por ejemplo, tú pares 2 días por un viaje de trabajo y luego vas y te das leña 2 días y luego descansas otros 3 y luego vas y te das leña otra vez. Eso no sirve. Eso no sirve. Es la realidad de muchos, pero eso no sirve. No vas a mejorar, no vas a descansar tampoco. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que ellos, según con los días que tú no entrenas, te lo vuelven y te lo ponen progresivo, te dicen, bueno, listo, acá descansamos, acá te podemos meter carga, aquí no, porque estabas sin montar 5 días, aquí, o sea, ellos saben muy bien cómo llevar esa progresión y tengo amigos que trabajan full tiempo y hacen de todo y han mejorado sus números. Me dicen, pero yo he viajado, no sé qué, pero he hecho el plan de Threshold y hice test, mejoré mis números. Pero es por esa progresión de incluir descanso, incluir cosas externas y saber cómo volver. De acuerdo, sí, yo también creo que sí es muy importante, pues que alguien que sepa, pues si uno quiere mejorar obviamente y si uno quiere como... Sí, exacto, depende de los objetivos. Si tú te quieres ir a montar con unos amigos, cae el sol el fin de semana, pues dale, igual pues, ¿qué más da? O sea, es lo que te gusta y ya está. Pero si tú haces eso y luego quieres ir a rendir a un gran fondo, pues eso no funciona. Claro. No, buenísimo, sí, yo también creo eso. Y hay otra cosa con respecto ya a ciclismo que nosotros siempre preguntamos y es como si tú tuvieras en tu ciclocomputador solamente una pantalla y tuvieras que llevar 5 datos, ¿cuáles son los datos que tú llevarías? ¿Sí usas, sí, eres de datos o no tanto? Sí. Sí, 5 datos favoritos de Natalia. Bueno, tiempo, distancia, potencia, corazón, me falta uno, cadencia. No, súper claro. Sí. Y potencia 3 segundos, ¿sí? Sí, 3 segundos. Ok, o sea, en una carrera digamos que eso es lo que llevas, estás viendo todo el tiempo o ahí llevas cosas algo diferentes. En carrera no, en carrera la ruta. Sí. Como el GPX para ver qué viene, qué va. Todo. Sí, GPX y tiempo y distancia. En carrera. Si eso lo miras, personas, ya lo que fue. Lo que toque, si hay que salir, hay que salir, no hay que regular de nada, toca. Oye, Nati, y de carreras, sí, bueno, has competido un montón y eso, ¿qué historia recuerdas mucho? Como que tú digas, esto lo guardo en mi corazón, como que esto lo recuerdo siempre porque algo pasó en competencias. Ay, no, qué pregunta tan difícil. Seguro has competido mucho, pero algo que tú digas de verdad, no sé, no me esperaba que pasara esto, pasó, no me sentía bien y gané, alguna cosa así. Me corchaste, es que yo tengo tan mala memoria. No, muchos sucesos, pues yo creo que se ha pasado mucho, o sea, yo creo que digamos que una de las lecciones más grandes que yo trabajo con mis clientes en la psicología deportiva es eso, o sea, como que no se acaba hasta que se acaba. Okay. Y me lo he demostrado muchas carreras, o sea, con dolores, con caídas, con pinchazos, o sea, la gente dice, no, se me acabó la carrera, ya. Pero yo tengo demasiadas memorias de mi vida donde era o caídas, o pinchazos, o no sé, cualquier cosa, un enredón, lo que tú quieras. Y uno sigue luchando hasta el final y te sorprendes, es como que, Dios, volví a entrar al pelotón, Dios, estoy en la fuga, sí, Dios. Sí. O sea, como que, no sé, y te va súper bien. Y es como que enseñarle a la gente eso, o sea, no te rindas, o sea, se acaba en la meta, porque tú no sabes qué puede pasar. Y lo mismo con las sensaciones, o sea, muchas veces que uno sale
me voy a quedar ya. O sea, me duele todo, no puedo, qué dolor de piernas, no sé qué. Y esa educación mental de persistir, de tener herramientas y darte cuenta que eso en un segundo cambia. En un segundo ya, te sentiste bien, fuiste a atacar, te fuiste, ganaste. Claro. Todo cambia muy rápido, todo pasa muy rápido. Es que yo Demasiado. no sé por qué pasa tanto eso, pero cuando uno a veces escucha historias de los profesionales o de gente que ha ganado y eso, muchas historias comienzan así, ¿no? Como, no, me empecé sintiendo súper mal, yo pensé que hoy no tenía nada, ya me iba a quedar en tal punto, Sí. y de repente como que algo cambia en su sentimiento del cuerpo, no sé, o en su Sí. mente. Y pues logran cosas grandísimas, pero muchos inicios de historia son así. Yo digo, es muy raro como que el día que uno arranca mal termine así de bien, o sea, como que... Bueno, ya que recuerdo, una de las historias sí fue así, o sea, yo estaba en Estados Unidos, iba a correr en Winston-Salem y era pues de la parte de la serie de Criteriums de Estados Unidos y yo me había caído y yo me pegué durísimo, o sea, yo me quedé sin aire, me pegué en las costillas, yo no podía respirar y yo fui a los pits y normalmente tienes como 1 o 2 vueltas pues de gracia mientras me acomodan la bici, no sé qué. Y volví a entrar y yo aguanté y en ese momento como que el lote se había partido un montón, todo. Y cuando terminé fue la primera carrera que me di cuenta que iba de líder de los USA Crits y yo me había quebrado unas costillas en esa caída. Pues ahí no te diste, pues Dolor, no, pero yo seguí, sí. O sea, la adrenalina y todo, a mí me dolía horrible, sí, pero yo dije, no, yo voy a acabar. Claro. Y cuando acabé y me montan al podio, o sea, yo toda raspada, todo, no, eso fue súper feliz, o sea, como que yo decía, yo no lo podía creer, yo llevo demasiado tiempo luchándole a a mí me montan en un podio de Estados Unidos en los USA Crits, y ya a partir de ahí lo mantuve y gané la serie. Tremendo. Sí. No, eso debe ser muy emocionante, pues como llegar a... Y una caída, claro, que cualquiera se hubiera retirado, o sea, cualquiera dice, no, ya, o sea, no hay nada que hacer. Pero no se acaba hasta que se acaba. Esa es muy buena frase. A mí eso me parece para la vida muy buena frase. Sí. Como que es algo que, sí, todo puede dar muchas vueltas rápidamente y si uno está en el lugar donde tiene que estar, las cosas pueden salir muy bien. Incluso ayer, una de las niñas en Transcordilleras me dijo, en el podio, me dijo, no, pues ya sabíamos que tú te ibas a quedar con el muñequito desde el principio, porque uno tiene un muñequito que es un tótem y tú lo tienes que llevar en cada etapa como líder hasta el final. Y me dijo, no, yo sé que tú ibas a tener ese muñequito desde el principio. Y yo le dije, no se acaba hasta que se acaba. Claro. Y ayer, por ejemplo, yo la pasé súper mal, o sea, fue un día muy duro, sí, fue muy difícil. Y yo pensaba en eso, ¿qué tal si yo, no sé, yo me hubiera retirado, me hubiera caído, se me hubiera varado la bici, esa niña queda de líder? Claro. Pues todo puede pasar, ¿cierto? Claro, entonces, como que no perder la esperanza y ser muy firme mentalmente, listo, yo me preparé, bueno, dureza mental para terminarlo, como sea que termine. Sí, yo también, ahorita que decías eso, yo pensaba, por ejemplo, ahorita en el Tour de Francia, pues ese duelo de Vingegaard-Pogačar, como que obviamente Pogačar estaba muy fuerte y como que tenía una gran ventaja, pero a mí me sorprendía mucho como las declaraciones o pues la actitud de Vingegaard. Sí, o sea, como que siento que lo que tú dices de, pues sí, o sea, tiene que estar ahí, porque uno no sabe qué va a pasar. Puede que no pase nada, que gane el favorito y el que, pues listo, ganó, pero si uno está ahí... ¿Y si no? Ajá, exacto, como que si uno está ahí algo puede cambiar de repente y uno estar bien posicionado. Entonces eso me parece muy interesante. Nati, yo estaba pensando ahorita también, como como creo que tú tienes mucha... ¿cómo decirlo? Como sabiduría acerca de los procesos de la vida, de cómo se hacen las cosas en el deporte y pues de manera profesional. ¿Tú qué le dirías a las niñas que están aspirando y que sueñan con ser profesionales? A las niñas que uno ve en Vuelta a Colombia, que uno ve de verdad, niñas que uno dice, pucha, están soñando, están empezando un camino de sueños y de cosas. ¿Tú qué le dices a esas niñas? Yo les diría que no esperen a que llegue, que lo busquen. Ajá. O sea, realmente... así fue mi proceso, o sea, yo no me quedé aquí cruzada de manos esperando a que llegaran las cosas, no, o sea, eso es de buscar y de tocar puertas y crearse oportunidades, aprovechar las oportunidades, o sea, en Colombia ha habido varias niñas que han ido al Centro Mundial de Ciclismo y no han aguantado, sí, se han devuelto, por mamitis, por lo difícil que es, por el idioma, por el frío, por lo que sea, pero realmente... ¿qué sacrificas ahora para poder llegar a ese lugar que quieres?
Y eso a veces es persistir, seguir intentando, luchar, no esperar a que todo te llegue a las manos. Sí, súper buen consejo. Sí, yo creo que eso es clave. Entonces, sí, para los hombres y para las mujeres, y pues todo, o sea, sí, cualquiera que aspira a algo, como que en verdad el trabajo duro y constante siempre paga. No es fácil. Sí, claro. Y yo creo que además, bueno, o sea, lo que tú dices, no es fácil, o sea, la mayoría creo que todo no es fácil, pero ustedes como deportistas realmente sí tienen un camino como mucho más tricky en muchos sentidos, ¿no? Como, sí, como menos estructurado, o bueno, como menos, como un profesional de una carrera normal puede decir como, sí, voy a la universidad, salgo a buscar trabajo, pasa esto, hay 100.000 empresas en las que puedo aplicar y alguna me contrata, sino que es un camino mucho más estrecho y mucho más duro también de lograrlo, y por eso pues es tan especial, yo creo. Sí, no, incluso, o sea, el poder valorar eso, es que hay mucha gente que ni siquiera lo ve así. Y es como que, wow, estás en un equipo, tienes un pago, tienes todo y no lo estás haciendo bien. ¿Cuánta gente quisiera estar en tu lugar? Entonces también eso, o sea, como date cuenta de dónde estás, que seas agradecido con lo que tienes. Obviamente no estacionarte ni ser mediocre con eso, pero si tienes algo, sácale todo el potencial, porque no sabes si mañana está. Puede que no. No, brutal, Nati, o sea, brutal. De verdad que siento que ha sido una conversación muy interesante, muy inspiradora, y también como con mucha información como para procesar. Probablemente cuando salga el capítulo va a ser de esos que tengo que volverlo a escuchar ya con calma y escuchar muy bien todo lo que dijiste, porque siento que hay mucho valor en tus palabras, en tu historia. O sea, creo que haber podido conocer esa primera parte que yo personalmente no la conocía, como de tu proceso más chiquita, lo de ir a Estados Unidos, becada, bueno, o sea, todo eso me parece impresionante, me parece, sí, que es un gran ejemplo, que es un gran camino, como que para alguien que lo escuche y aspire como a soñar con algo así, es un camino que brinda mucha esperanza. Entonces, pues nada, o sea, de verdad te agradezco muchísimo, Nati, por estar aquí. Es un podcast que he disfrutado muchísimo, esta conversación ha estado muy, muy interesante. Creo que es de esos. A mí hace poco alguien me preguntaba como, ay, venga, chévere lo del podcast, no sé qué, ¿cuál es la conversación que más le ha gustado? Yo le decía, es jodido, porque yo siento que afortunadamente en este proyecto yo tengo la posibilidad de sentarme con gente que admiro. O sea, si no es que yo invite a alguien que me caiga mal, o sea, como aquí, como de que por eso esta sería persona, interesante el proyecto. De pronto puede ser una buena idea, pero no ha pasado hasta ahora, y me he sentado con personas que admiro mucho y me alegra mucho, como pues en tu caso, en esta conversación, como sentir que sí, que me llevo como un montón como de aprendizajes, de esperanza, de muchas cosas, de ver como un lado muy bueno acerca del deporte. Entonces te agradezco mucho por estar aquí, Nati, gracias por sacarnos el tiempo antes de tu viaje a Medellín de vuelta. Felicitaciones por ganar Transcordilleras, de verdad que mucha valiente haber venido hasta aquí después de esos 3 días de carrera y todo, y terminar aquí pues sentada conversando con nosotros. De verdad lo valoro mucho, Nati, y nada, te agradezco mucho que estés aquí. No, la verdad que ha sido un espacio súper bacano, me sentí súper bien y no, mil gracias por la invitación. También admiro mucho tu trabajo y bueno, que vengan muchas personas a inspirarnos. Sí, y ojalá grabemos monumentos. Claro. Algún día que ese proyecto se reactive y tú seas una invitada de la segunda temporada. Mega pendiente. Sí, bueno, muchas gracias a todos por haber visto hasta aquí. De verdad, como le decía Nati, ha sido un capítulo que lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes también. Espero que puedan seguir a Nati también en sus redes sociales. Si no la siguen, pues que puedan ir a ver todo su proceso, su empresa también, pues todo su proceso con el Orgullo Paisa en este momento. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí y un gusto. Chao. Ay, Nati, muchísimas gracias. Ay, no, súper. Quedó muy bacano. Sí, no.